Así que deseo volver con eso a ver algunos de las verdades que hemos visto que son la base de lo que estamos viendo en esos capítulos. En Efesios se llama los primeros 3 capítulos la parte doctrinal y los últimos 3 capítulos la parte práctica. Personalmente no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que la primera parte es muy práctica también, porque para nuestra meditación y para las verdades que pone para toda la vida. Así que con eso vamos a ver algunos de los versículos en los primeros 4, 5 capítulos, brevemente, resumiendo lo que hemos visto. En los primeros 3 capítulos, lo que vimos, por ejemplo, son varias verdades respecto al Evangelio, lo que nosotros tenemos en Cristo, el poder de Dios en nosotros, y que todo eso, todo lo que Dios hace en nosotros es para su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y como creyentes, la base de lo que vemos, la base de las exhortaciones, el ánimo, es que nosotros hemos sido bendecidos en Cristo. Nosotros tenemos todo en Él. Versículo 18 de ese mismo capítulo. Mi oración, dice Pablo, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Así que aquí habla de las riquezas que tenemos, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, y es conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y en el tema de hoy, y que vamos a estar viendo también en la próxima prédica, creo que la tentación o la tendencia nuestra va a ser al desánimo, porque el tema de hoy es difícil. La crianza de los hijos, vamos a ver que estamos fallando mucho. Y así que la oración de Pablo es que nosotros entendamos realmente la extraordinaria grandeza de su poder en nosotros. Y eso es por lo que estamos viendo hoy. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aquí podemos hacer la pregunta, el poder de Dios que obró en nosotros para resucitarnos de los muertos, Él es poderoso también en transformar nuestras vidas, o ya ha quedado impotente. Dios es poderoso. Dios nos ha resucitado de los muertos. Yo sé que algunos creyentes
Algunos que profesan ser creyentes dicen que Dios sí puede dar vida eterna a una persona, pero no puede cambiarle. No es verdad, es mentira. Y aquí dice, en versículo 10, somos hechura suya, ¿no? A base de lo que ha hecho en resucitarnos de los muertos, somos hechura suya para hacer buenas obras. Y otra vez, lo que vamos a estar viendo esta mañana forma parte de esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombra toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y otra vez, hablando de sus riquezas, del poder de Dios en nosotros. Y luego, versículo 20 dice, hay aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y otra vez, eso, hablando del poder de Dios, que obra ¿en quién? En los creyentes, en nosotros individualmente y colectivamente. Y a base de eso, Efesios 4 comienza diciendo, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y eso es clave realmente para hoy. Humildad y mansedumbre es clave para el tema que vamos a estar viendo, de los padres, de no exasperar a nuestros hijos. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que eso comienza por decir las amonestaciones, las exhortaciones, el ánimo para una vida, en la vida práctica. Luego, Efesios 4, versículo 22, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Así que, a base de, otra vez, de la obra de Dios en nosotros, en renovarnos, en transformarnos, nosotros sí podemos poner o deponer nuestro viejo hombre y revestirnos con el nuevo hombre en Cristo. Y capítulo 5, versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Antes éramos
tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y la luz consiste en la bondad, la justicia y la verdad. Y así conforme a eso podemos examinar, saber realmente lo que agrada al Señor. Y así que con ese breve resumen vamos a dar lectura al Efesios capítulo 5, de versículo 22 en adelante, porque eso es el contexto, más que todo, de lo que hemos estado viendo, porque eso habla de las relaciones familiares entre mujeres, sus esposos y esposas, y la familia. Y vamos a leer hasta el capítulo 6 y versículo 9, más o menos. Entonces, Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, capítulo 6, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Hasta ahí en la lectura de la palabra. Y para empezar, lo que quiero que nosotros nos enfoquemos es que varias veces, aquí en estos versículos de capítulo 22, capítulo 5, 22 en adelante, por ejemplo, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. Y una y otra vez vamos a ver ese tema. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Sujeta a Cristo, la comparación otra vez. También las mujeres deben ser. Versículo después, los esposos están llamados a amar a sus esposas como Cristo
ama la iglesia. Otra vez, la referencia es Cristo. Capítulo 6. Hijos, versículo 1, obedecer a vuestros padres en el Señor. Otra vez, en el Señor. En el Señor. Versículo 4, el versículo que vamos a comenzar a ver esta mañana. Criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Versículo 5. Siervos, obedeced. Al final dice, como a Cristo. No para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Versículo 7. Servid de buena voluntad, como al Señor. Entonces, una y otra vez, todas estas exhortaciones, este ánimo que se encuentra aquí, está la referencia, el punto de referencia es Cristo, este Señor. Y eso es muy importante de lo que vamos a estar viendo esta mañana. Los primeros versículos de capítulo 6 dicen, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo. Y pasamos un tiempo la semana pasada hablando de la justicia. ¿Quién es el que decide lo que es justo? Dios. Dios decide lo que es justo. Leímos esta mañana, y averiguar lo que agrada a Dios. Nosotros necesitamos entender una vez más que Dios decide y nos ha comunicado lo que es justo. Y la familia en este tiempo de lo que estamos viviendo en estos días, realmente la familia sigue siendo atacado. Y Dios nos ha dado estas instrucciones, tanto de hombre con su esposa, esposa con su esposo, hijos con sus padres y esta mañana padres con sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir para agradarle a Él y luego para tener buenas relaciones aquí en la tierra. Así que el versículo principal esta mañana es Efesios 6, versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. La verdad principal es, Dios llama a los padres a criar a sus hijos en el temor del Señor, no provocándolos, sino formándolos en sus caminos. Y otra vez, yo creo que nosotros, al igual que yo, vamos a ser desafiados esta mañana, pero quiero que recordemos lo que hemos repasado brevemente, de que sí tenemos el poder de Dios obrando nosotros para realmente este es un reto, un desafío que Dios nos ha dado para criar a nuestros hijos en sus caminos. Y es por esa razón tampoco que no quería apresurarme en este tema, quería tomar el tiempo necesario para ver lo que estamos viendo. Entonces, el primer punto es no provocar, sino nutrirlos en el Señor. Versículo 4, la primera parte dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Tenemos una, por decir, comparación. No provocar, sino criar a nuestros hijos. Y en eso, lo que necesitamos ver, que el ambiente general de nuestro hogar no debe ser nocivo, sino nutritivo. Este ambiente se genera por nuestro ejemplo, como por nuestra interacción con nuestros hijos. Y Efesios 6:4 empieza con, y vosotros padres. Y hay algo aquí que se pierde
en español con la traducción, porque en sí no tenemos, de lo que sé, una palabra. Los papás pueden tener el significado de solo los varones o varón y el papá y el mamá, ¿no ven? Padres, por igual, puede tener el significado de solo los varones o los dos, ¿no es cierto? Así que en Efesios 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced a vuestros padres. La palabra ahí en versículo 1 es padres, que incluye papá y mamá. La palabra en versículo 6 es lo que apunta específicamente a los papás. Versículo 4, el versículo que estamos viendo esta mañana, y vosotros padres, está apuntando específicamente a los varones, a los papás. Y hay coherencia con eso. ¿Qué es lo que hemos visto entre versículos 22 y 33 de capítulo 5? ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? El esposo, el varón, el hombre. De amar como Cristo ama. Por igual, aquí con la crianza de los hijos, sí hay aplicación para las mamás. No estoy diciendo que no, pero está apuntando específicamente aquí Pablo a los papás, los varones, los que lideran a sus familias. Ellos tienen el rol, la responsabilidad de amar a sus esposas, de guiarlas, de hacerlas crecer en el Señor, como hemos estado viendo. Y también aquí, ellos tienen el rol principal de la instrucción, de la disciplina, de guiar y de cuidar a su familia. Los papás tienen que poner los fundamentos en el hogar para que todo vaya bien ahí. Los papás, los varones, tienen que regir la crianza de nuestros hijos. Así que cuando dice, y vosotros padres, específicamente varones, pero las mujeres también, hay aplicaciones, sí, para ustedes, pero es por inferencia. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Después de dirigirse a los padres, ¿no? Él está haciendo ese contraste entre no provocar, sino criar. El lado negativo es no provocar a ira. Y el comentarista Yoku dice lo siguiente. Expresamente, Pablo ordenó a los padres no provocar a los hijos a ira, que es esa explosión interna de enojo como reacción a presiones, deberes y exigencias injustas de los padres. Ni ellos mismos serían capaces de satisfacer esas exigencias. Entonces es tener exigencias de más de sus hijos, que realmente no son realistas. La violencia, la crueldad o el castigo desmesurado o arbitrario suelen generar esta ira. También es provocada por la ridiculación en público a los comentarios desfavorables delante de otros. Ciertos padres creen que así motivarán el cambio, cuando en realidad están produciendo una rebelión que será difícil disipar. Así que provocar, tiene que ver con enojo, con ridicularizar, con varias otras cosas que vamos a estar viendo esta mañana. Vamos a estar viendo ese contraste a través de la enseñanza esta mañana. Efesios 6, 4 sigue hablando de, sino criarlos en la disciplina, instrucción del Señor. La palabra criar quiere decir alimentar, nutrir, o como aquí, criar hijos.
Y es muy interesante que esa misma palabra es la misma que se usa en Efesios capítulo 5 y versículo 29. Cuando dice, 5:29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y en ese versículo es la palabra sustentar. Eso es la misma palabra que estamos viendo aquí. Cuando dice, sino criadlos, es la misma palabra que es sustentarlos. Y eso en versículo 29 del capítulo 5 está hablando de lo que uno hace para su propio cuerpo para mantenerlo. Amamos nuestro cuerpo y por ende lo cuidamos para que esté sano. En el capítulo 5, ¿qué es lo que vimos? El esposo alimenta y cuida su propio cuerpo. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Así también tienes que sustentar, cuidar a su esposa. Eso es lo que estaba diciendo en capítulo 5. Aquí el papá tiene que alimentar y sustentar ¿a quiénes? A sus hijos. Versículo 4 está hablando de hacer algo semejante, no es exactamente lo mismo, pero es semejante a lo que tenía que ser en versículo 29 de capítulo 5. Esta palabra tiene que ver con alimentar y nutrir a nuestros hijos en el Señor. Y aunque sí tenemos el deber de alimentarles físicamente, el enfoque aquí no es físico, el enfoque aquí es espiritualmente, lo que es más importante. Significa que los padres, específicamente el papá, pero también con la ayuda de su mamá, tenemos que ser los que estamos nutriendo a nuestros hijos con buena comida espiritual, para que ellos puedan crecer espiritualmente. Así que vamos a pensar en algunos contrastes conforme a lo que Pablo está enseñando. Comenzamos en lo general y luego vamos a ir a lo más específico. Como el ambiente, ¿no? En el bosquejo dice que el ambiente general del hogar no debe ser nocivo, sino nutritivo. En el contexto social en el cual fue escrita esta carta, el padre tenía todo derecho sobre la vida o la muerte de sus hijos. Eso es del comentarista Carro. Y si un hijo no llegaba a sus expectativas, podía ser muy cruel para con él. Y obviamente esa crueldad le provocaría a ira. Y Pablo está combatiendo esa forma de comportarse. Así que provocar a ira sería estar dándole un hogar nocivo, un hogar que le está haciendo, subir su enojo, su rabia, su ira. En lo negativo, por ejemplo, el ambiente del hogar no debe ser caracterizado por peleas, riñas, enojo, gritos. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que muchos hijos experimentan hoy en día? Exactamente esas cosas entre sus padres, esposo y esposa. ¿Qué es lo que ha puesto Pablo antes de hablar de esta parte? La relación entre esposo y esposa. Y entre los esposos, el matrimonio, hay muchas veces esas riñas, enojo, gritas y hasta el divorcio y otras cosas. Si los padres siempre están peleando, ¿qué tipo de ejemplo somos para nuestros hijos? ¿Estamos dándoles seguridad en el hogar? ¿Ellos van a sentir seguros si los padres se maltratan entre sí? ¿Qué va a pensar el hijo?
¿Qué tipo de hogar está viendo? Si los hijos están en ese ambiente, van a crecer y madurar conforme a la sabiduría de Dios. ¿Está fomentando el crecimiento espiritual? En lo positivo, si existe un ambiente de amor, como estaba explicando en capítulo 5, de paz, bondad, ¿qué tipo de ambiente les está dando a sus hijos? Es un ambiente que promueve el crecimiento espiritual. Es un ambiente que fomenta la madurez de los hijos. Y otra vez, ¿cómo es que creamos tal ambiente? Primero, es por nuestro ejemplo. No es por otra cosa, es por nuestro ejemplo. Este ejemplo comienza entre nosotros y luego es por el ejemplo del amor y humildad para con nuestros hijos. Recordamos otra vez lo que dice en capítulo 4, lo que leímos antes, los primeros versículos. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Aquí dice, versículo 2, con humildad y mansedumbre, con humildad y mansedumbre. Y en un momento vamos a estar viendo otros ejemplos específicos entre lo que es tener ese ambiente que promueve su crecimiento espiritual. Ese ejemplo de amor y humildad, primero uno entre otro y luego con nuestros hijos. Y segundo, es por nuestra interacción con nuestros hijos. Debe ser interacción positiva, aun cuando los estamos corrigiendo. ¿Qué es lo que leí hace unos momentos atrás de ese comentarista de Yoku? Expresamente Pablo ordenó a los padres no provocar a los hijos a ira, que es esa explosión interna de enojo como reacción a presiones, deberes y exigencias injustas de los padres, que ni ellos mismos eran capaces de satisfacer. Luego, dice, la violencia, la crueldad o castigo desmesurado, arbitrario, suelen generar esa ira. También es provocada por la ridiculización en público o los comentarios desfavorables delante de ellos. No es para menospreciarlos, sino para animarles a crecer y hacer lo correcto. Así que vamos a pensar en algunos ejemplos mucho más específicos en este momento respecto a cómo nosotros podemos tener ese hogar de no provocar, sino nutrir a nuestros hijos en el Señor. ¿Qué es lo que pasa con nuestros hijos cuando somos impacientes? Cuando siempre estamos, no le damos tiempo para hablarnos, para expresar, para buscar, para tener tiempo con nosotros. ¿Eso crea un hogar favorable para ellos o les provoca a ira? Yo creo que muchos de nosotros también tenemos la lucha, por lo menos, del enojo. El enojo, ¿y qué es el otro lado? Mantener la calma. El enojo, cuando nuestro hijo viene
o ya ha hecho otra cosa, ha roto otra cosa, se ha metido en otro problema, otra maldad, una y otra vez, ¿qué es lo que hacemos? Y recuerden, hay un enojo correcto bajo control en capítulo 5. Pero aquí, el estallarse en enojo es muchas veces lo que hacemos. No estamos con el dominio propio en esos momentos. Y eso pasa una y otra vez, una y otra vez. Es lo que nosotros estamos haciendo. A reacción de lo que ellos están haciendo. ¿Quién tiene que ser la persona madura en esa situación? ¿Nuestros hijos o nosotros? Nosotros. Pero muchas veces nos damos la excusa de decir, mi hijo me provocó. ¿Qué es lo que este versículo dice? Nosotros no debemos provocarles a nuestros hijos. Y la provocación es por ese estallarse en enojo. Cuando nosotros sí podemos, como dije, hay un enojo correcto, pero eso es con dominio propio y con la calma. En eso muchas veces lleva a la violencia y el maltrato. ¿Quién tiene las fuerzas? ¿El papá? La fuerza física. ¿El papá o el hijo pequeño? ¿No ven? Y de ahí viene el maltrato. Recuerden otra vez, mucho de eso no comienza ahí. Comienza en nuestro carácter. Comienza en nuestra relación. Muchas de las cosas que pasan con nuestros hijos también pasan en el matrimonio o con otras personas. Es una manifestación de lo que está dentro de nosotros. Y nuestros hijos tienen una buena manera de sacar la maldad que está en nosotros. Así que aquí la violencia y maltrato, y ese maltrato también no es necesariamente físico. Puede ser verbal, emocional, y aquí obviamente todo eso es maltrato espiritual. Y eso provoca a nuestros hijos. ¿Qué es lo que les ayuda? Es el amor y el afecto paternal. En vez de darle uno del enojo, es mantener la calma y en el momento darle un abrazo. Sí es necesario la disciplina física, es necesario. Pero muchas veces somos muy rápidos a hacer eso y muy lentos para darle un abrazo, el afecto que necesita. Recuerden, en este momento estamos hablando de el ambiente del hogar. Porque dice el versículo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y eso es algo muy general, sino criadlos, también algo muy general. Estamos hablando de cómo nosotros los criamos. Que es otra manera que nosotros los provocamos a ira. Y eso es exigir más de lo que puede ser. Muchas veces exigimos de nuestros hijos lo que realmente no tienen la capacidad de hacer. Y muchas veces exigimos eso, o tal vez deben tener esa capacidad, pero nosotros no hemos tomado el tiempo para enseñarles. O a veces es no tener suficiente paciencia, porque muchas de las lecciones es repetir, repetir, repetir. ¿No ven? Otra vez, exigir más de lo que pueden hacer, que puede ser real o no, en vez de enseñar y ayudarles para aprender.
Y otra vez hay la manera para hacer eso. Y en la próxima prédica sí vamos a estar viendo eso más. Pero es estar a su lado, ayudándole, mostrándole y también exigiéndole correctamente conforme a su capacidad. ¿Y qué es lo que muchas veces pasa en eso? Bueno, no, el hijo de tal persona puede ser eso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes hacerlo? Muchas veces hacemos comparaciones injustas con nuestros hijos. En vez de verlos como individuos que Dios ha creado, diferente que otros niños, sí hay comparaciones válidas, pero muchas veces las comparaciones no ayudan, más bien los provocan a ira. Otra manera es ser vacilante y arbitrario. Hoy día te voy a darte uno. Mañana ni lo voy a escuchar, ni voy a hacer caso. El día siguiente, otra vez. Si estamos en la iglesia, te voy a castigar. Si estamos en casa, no. O viceversa. El hijo ya no sabe lo que está pasando. Y eso muchas veces pasa. O nosotros queremos hacernos ver bien delante de la iglesia, entonces queremos tener nuestro hijo todo en orden. Y en casa es todo un desorden completo. Y por experiencia, bueno, en los últimos años, de cuando yo tenía unos 16, 17 años, mi familia nos trasladamos y yo formaba parte de un colegio cristiano. Y en eso, muchos padres buscaban realmente mantener apariencias con sus hijos en ese ambiente, porque había expectativas de parte del colegio, ¿no? De los que eran a cargo de ese colegio respecto a todos los profesores, de todo el plantel y todo, ¿sabe? De tener a sus familias en orden. Pero mucho de eso fue solo externo. ¿Y qué es lo que pasó con esos muchachos, hijos? Después, cuando salieron de sus casas, se dispararon. Muchos. Porque sus padres los estaban provocando a ira. Tenían algo, unos dos, medidas. Con eso también podemos decir ser injusto, tener favoritos. A veces en nuestras casas tenemos un hijo favorito. Y eso también provoca ira. No es un ambiente de amor para con los dos, de equidad. Unas 2 o 3 más voy a dar de ejemplo. Descuidar, ignorar a nuestros hijos. ¿No? Siempre decirles, mañana vamos a hacer eso. Mañana vamos a hacer eso. Déjame en paz, tengo trabajo. Estoy ocupado. No puedo hacer eso. Y obviamente hay momentos y veces de decir eso. Porque el hijo sí tiene que entender que como papás, como mamás, tenemos trabajo también. Pero muchas veces no es mañana, ni pasado mañana, ni la siguiente semana, ni el próximo mes. Prometimos cosas que nunca cumplimos. Y eso es una manera de descuidarlos. También cuando quieren conversar con nosotros, cuando son chiquitos, quieren conversar con nosotros. Si los ignoramos, cuando son grandes, ¿qué va a pasar? Ya no.
y vamos a buscarlos para conversar de problemas que están pasando, pero van a decir, me has ignorado, no me has prestado atención antes, ahora ya estoy en otra vida. Otra manera de provocar a ira. Y la última que último ejemplo es realmente algo que pasa con muchos padres. Cuando hay el papá y el hijo, ¿quién tiene la razón? El papá. ¿No ve? Aun cuando está equivocado, no está equivocado. Tiene la razón. Si el papá, la mamá, no se humillan para pedir perdón cuando están en lo incorrecto, cuando han disciplinado incorrectamente, cuando se han enojado incorrectamente, cuando han sido impacientes, cuando han exigido de más. Cuando no pedimos perdón, ya estamos criándolos así, provocándolos. Y ellos van a aprender de nuestra experiencia. El otro día yo estuve en mi auto y había un papá con su hija pasando por el auto. Solo estaba estacionándolo, no era gran cosa, pero lo que vi era el papá andaba como si yo no existiera. Estaba enseñando a su hija algo respecto a otras personas. En la falta de respeto que vemos hacia los ancianos en la cultura es porque nosotros no le damos razón para respetar, porque no le mostramos ejemplo. Así que si nosotros no pedimos perdón, ¿por qué vamos a pensar que ellos deben pedir perdón? Muchas veces exigimos eso aún. Si no somos ejemplos en eso, estamos provocándoles a ira. Otra vez, ¿qué es lo que están viendo? Hay dos medidas, uno para el papá y uno para mí. Están viendo la injusticia. ¿Qué es el ejemplo que hemos visto en capítulo 5? Esposos, ama a vuestras esposas como Cristo ama. Nosotros somos el ejemplo de Cristo en el hogar. Y así, la pregunta para nosotros es si estamos siendo ese ejemplo. Obviamente, Cristo no tenía que pedir perdón, pero nosotros está hablando de la humildad, de la mansedumbre, del amor que tenemos. Hay muchas maneras realmente que podemos provocar a ira a nuestros hijos. Podemos exasperarlos. A fin de cuentas, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es nuestro ejemplo? ¿Cómo es nuestra interacción con nuestros hijos? ¿Estamos dándoles la base para poder crecer espiritualmente o estamos dándoles motivos de rebelión? El papá tiene que ser el líder en todo eso. Y obviamente espero que las mamás han estado escuchando, porque hay aplicación para cada uno de ustedes también. Pero el papá tiene que ser el ejemplo en amor, en humildad, firmeza en la verdad. Tiene que ser el primero en pedir perdón cuando peca. Y de esa manera van a ver nuestros hijos, no somos perfectos, pero sí
estamos creciendo. Tememos al Señor, los amamos y en esa forma estamos proveyéndoles un ambiente favorable para que puedan crecer conociendo al Señor. La siguiente semana vamos a pasar por los últimos 2 puntos de este bosquejo. Y así que quiero que nosotros recordamos, quiero que vamos a ir leyendo algo en un momento. El segundo punto tiene que ver con formar a nuestros hijos en el Señor. Y la base es lo que hemos visto hoy día, del ambiente que estamos dando. Vamos a estar hablando del enfoque mundano y el enfoque cristocéntrico en eso. El tercer punto que vamos a estar viendo es enseñar a nuestros hijos en el Señor. Y eso tiene que ver con exhortación, enseñanza, amonestación en el Señor. En todo eso debemos estar orando primero por nosotros. Espero que hemos sido retados esta mañana. Yo he sido retado en pensar en esto. Pero también quiero que recordamos las bases que hemos puesto. ¿Qué es el poder que obra en nosotros? Recordemos capítulo 1, lo que dice. Mi oración, versículo 18, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Los creyentes, la iglesia, debe ser diferente, distinto del mundo. ¿Cómo se caracterizan los hogares del mundo? ¿De amor, paz, paciencia? ¿O de peleas, riñas? ¿De provocar a sus hijos a la ira? En general es así. Nosotros tenemos el poder de Dios. Dios nos ha transformado en el Evangelio. Nosotros podemos seguir adelante. A veces tenemos la tentación de tirar la toalla porque es demasiado difícil. Pero podemos seguir adelante. Dios es quien nos capacita en eso. Quiero leer para terminar algunos versículos de Deuteronomio. Quiero animarnos realmente a ir pensando. Pueden estar pasando Deuteronomio 6. Y solo esta mañana puede ser que han sido desanimados de una forma, pero espero que podamos ser animados. No agarren tal vez todos los ejemplos, todo lo que he visto. Agarra una cosa de lo que yo he estado hablando. Comenzar a ver lo que Dios necesita estar haciendo en su vida, en su hogar. Tal vez es la paciencia, tal vez es el enojo. Tal vez es lo que vamos a estar leyendo ahorita, que tiene que ver con tener un devocional con sus hijos, de enseñarlos diariamente, de orar con ellos. Dios no nos cambia de hoy a mañana, nos cambia progresivamente, pero es a través de un esfuerzo en su poder. Vamos a leer varios versículos de Deuteronomio 6, comenzando con versículo 1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Yahweh vuestro Dios me ha mandado que os enseñe,
para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, Yahweh es nuestro Dios. Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 39, pasando casi al final del capítulo. Versículo 39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón. Yahweh es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, y gracias, Señor, por las bases realmente de tu obra en nosotros. Y ayúdanos realmente a entender la grandeza de tu poder que está obrando en nosotros. Negamos en nuestras acciones, negamos en nuestras actitudes que tú eres poderoso en nosotros. Tú eres poderoso en medio de dificultades. Ayúdanos, Señor. Muchas veces nos desesperamos con nuestros hijos, los provocamos a ira, y, Señor, somos muy lentos para pedir perdón. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que tú has hecho, primero en levantarnos de los muertos, de darnos vida espiritual, para que tú sigas obrando en nosotros la humildad, el amor y lo que necesitamos, Señor, para ser padres que no provocamos a nuestros hijos, más bien padres que criamos a nuestros hijos en el temor de ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender cómo es que necesitamos hacer de nuestros hogares, que deben ser ambientes de amor, de paciencia, de longanimidad, de otras cosas, Señor, de dominio propio, y que no deben ser ambiente de riñas, peleas, enojo, violencia. Señor, ayúdanos a marcar la diferencia dependiendo de ti, Señor, en nuestros hogares. Y te pido, Señor, que no seamos desanimados, más bien que vayamos de aquí pidiéndote en oración, Señor, que tú obres en nuestras vidas algo específico hoy, mañana, esta semana, y que podamos seguir creciendo en ti y siendo de ejemplo para nuestros hijos, criándolos en el temor de ti. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido por tu iglesia aquí,
Te pido que juntos podemos animarnos, exhortarnos y ayudarnos en este área que es tan importante, tan fundamental en nuestras iglesias y en la sociedad. Y sabemos, Señor, que una razón principal por la cual la sociedad está, la cultura está tan terrible en la situación en la cual está, es porque han desechado lo que tú dices respecto a la familia, Señor. Y ayúdanos esta mañana a tomar en serio eso. Gracias, Señor. Te encomiendo a nuestras vidas esta semana en tus manos. En tu nombre. Amén.